I see all of the media partners that we've invited joining the call right now, and we'll just wait for all those callers to get on. We'll wait another few seconds and we'll turn it over to Rohish Lal with the Sonoma County Department of Health Services. Okay, I'd like to welcome everyone to our virtual press conference here today. It's about the modeling data we received this week. It was done by the Imperial School of London. And joining us today, we have from the Board of Supervisors, Chair Susan Gorin and Supervisor Linda Hopkins, along with Department of Health Service Health Officer for the county, Dr. Sundari Mace, and Director of the Department of Health Services, Barbie Robinson. Buenos días, me llamo Rohish Lal, trabajo con el condado de Sonoma. Quiero darles la bienvenida a nuestra primera conferencia virtual para la prensa. Vamos a compartir los datos de modelación que hemos conseguido del Colegio Imperial de Londres y quiero presentarle a los panelistas. La presidenta de la Junta de Supervisores, Susan Gorin, la vicepresidenta Linda Hopkins, la oficial de salud, la doctora Sundari Mace, y la directora de servicios de salud, Barbie Robinson. Bienvenidos a todos. And just to go over a little formatting, you will see at the bottom of the screen, it'll say Q&A with a speak bubble. If you, for our media partners out there, please click that and type in your questions. And I will moderate the questions, and then one of the folks here will answer the question. Quería traerle su atención a la parte inferior de la pantalla. Hay una sección, unas burbujitas que dice Q&A para preguntas. Y si le pedimos a nuestros socios de los medios de comunicación, si tienen una pregunta, por favor la pueden escribir aquí. Y Rohish va a moderar las preguntas y pasárselas a los miembros panelistas. And with that, I'd like to turn it over to Chair Gorin, who will introduce this. Ahora voy a pasarle la palabra a la presidenta Susan Gorin. Good afternoon. Thank you so much for participating in our first ever virtual press briefing. This is a little different from what we have arranged in past years with our disasters. We are doing simultaneous Spanish translations, so I'll pause now and every couple of minutes so that Julie can translate for you. Buenas tardes, estamos aquí en nuestra primera conferencia de prensa virtual. Estamos usando un formato un poco diferente que la que usamos durante los desastres previos. Como esto está siendo interpretado consecutivamente, voy a pausar después de decir unas palabras para darle oportunidad a la intérprete a interpretar lo que se ha dicho. Here I am in my sheltering in place home where I spend 24/7 broadcasting, participating in virtual meetings. The board felt that this information was so important, so we worked very hard on the formatting and the information that we're going to present to you today. We hired the London Imperial College to complete modeling for the specifics of who we are in Sonoma County, our demographics and geography. Aquí les estoy hablando desde mi refugio en casa, mi hogar, donde paso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde me dedico a reuniones virtuales de nuestra junta y otros eventos. Y estamos aquí para compartir información acerca del programa de modelación que encontramos con el Colegio Imperial de Londres, que especifica la demográfica y las particularidades de nuestra región y de nuestra población. And I'm so pleased that Vice Chair Linda Hopkins is with us today, and she's going to have just a few minutes to talk about why we think that this modeling is so important and what it will say to our community.
Y estoy aquí y me da mucho gusto presentar a la vicepresidenta de la Junta, Linda Hopkins, y ella nos va a explicar por qué es tan importante esta modelación y qué implicaciones e información importante tiene para nuestra comunidad. I want to start off saying thank you to every single community member who has followed our public health orders. One of the most critical things that this modeling shows is that our shelter-in-place actions that we are taking as a community are working. Quiero empezar al darle las gracias a todos los miembros de la comunidad que están acatando con el modelo o con la orden de refugiarse en casa. El modelación que hemos contratado indica claramente que el refugio en casa y las medidas que estamos tomando están funcionando. I want to say a special thank you to my fellow parents who are staying home with their children and homeschooling them. I want to say a thank you to all of the non-essential businesses and employees who are shuttered right now and not at work right now and sacrificing their personal finances in order to keep our community safe. And finally, I want to say a huge thank you to the essential businesses that are continuing to operate and are following social distancing strategies to make sure that employees and consumers alike are kept safe as they go about buying groceries or going to the pharmacy to pick up medicine. Okay. Quiero darles las gracias a 3 grupos de personas, a todos los padres como yo que están en su casa con sus hijos tratando de ayudarles a educarse durante este tiempo. También quiero agradecer a todos los negocios que han tenido que cerrar y los empleados que están sufriendo las consecuencias económicas de refugiarse y de cerrar los negocios no esenciales para la seguridad y el bienestar de todos. Y en tercer lugar, quiero dar las gracias a todos los negocios esenciales que están manteniendo abiertas sus puertas, arriesgándose ellos mismos para mantener segura y alimentada a la comunidad, las tiendas de comestibles y las farmacias. And the last thing that this modeling shows that is really important is that we need to keep doing what we are doing. We need to stay home. And if we're going out for essential activities, we need to follow that social distancing, make sure that we're washing our hands and utilizing hand sanitizer. And if we're going shopping, we get in and we get out. The whole point is that we need to stay home right now in order to keep our community safe. And with that, I will hand it over to Dr. Mace to explain the results of the modeling. Ok, y lo último que quiero decir es que como resultado de esta modelación podemos ver que es tan importante quedarse en la casa y quiero enfatizar la importancia de permanecer en la casa. Y si hay que salir por algún motivo para conseguir comida o medicamentos, debemos entrar y salir rápidamente, acordarnos de lavarnos las manos o usar desinfectante de manos. Y esta es la manera en que podemos permanecer seguros y sanos todos. Ahora quiero presentar a la doctora Mace para que nos informe de los resultados de la modelación. Good afternoon, everyone, and thank you so much for participating in our video press conference. First of all, I want to say I'm so thankful to the chairwoman and supervisor for giving the comments, especially about the importance of shelter in place and social distancing. I want to let you know, for those of you who are obviously seeing us through the video, that we are in fact practicing social distancing, and Bobby Robinson and I are 6 feet apart, and Rohish Lal is in a different office at this time. Okay. So Gracias por participar en nuestra conferencia virtual de prensa. Primero quiero darles las gracias a la presidenta y la vicepresidenta de la Junta de Directores y quiero enfatizar pues la importancia que ellos recalcaron del refugio en casa y de practicar el distanciamiento social. Nosotros aquí, como pueden ver, estamos practicando el distanciamiento social. Yo y Barbie estamos sentadas a 6 pies de distancia y y la otra persona, Bobby, está en otro cuarto. Así es que nosotros estamos modelando la práctica del distanciamiento social. So I'm going to now present the results of our modeling. So bear with me while I share my screen. Voy a compartir ahora los resultados de la modelación un momento mientras comparto mi pantalla. Okay, so I'm going to present the results of the modeling done by Imperial College London
on the phase 1 of our modeling efforts. Voy a presentar los resultados de la modelación de la primera fase de nuestra modelación para el condado de Sonoma, que fue realizado por el Colegio Imperial de Londres. The first questions that we wanted to have addressed was, what will be the impact of shelter in place in Sonoma County, specific to our demographics and our situation? La primera pregunta es, ¿cuál será el impacto del refugio en casa en el condado de Sonoma específicamente para nuestra demografía y nuestra geografía? What might happen after we eventually lift the shelter in place without additional mitigation measures in place? ¿Cuáles serían las implicaciones de revocar eventualmente esta orden sin medidas de control adicionales en vigor? And what are the projected numbers of individuals needing hospitalization over time, especially at the time of our potential surge? ¿Y cuál es el número proyectado de personas que necesitarán hospitalización a lo largo del tiempo, especialmente cuando llega la oleada que se anticipa? So as in any modeling, there are some assumptions that are made. So I'm going to first describe what those assumptions are. En cualquier modelación hay ciertas suposiciones epidemiológicas que se hacen y quiero compartir esas con ustedes. So the first assumption is an estimate number of the likely new infections resulting from one case. We call this the R-naught. Lo primero es una estimación de la posibilidad de cuántas nuevas infecciones resultan de un caso nuevo diagnosticado, que en inglés es el R-naught o el número de reproducción. Studies show that the R-naught is somewhere most likely between 2 and 3. This is also called the reproduction number. Los estudios demuestran que el número de reproducción está entre el 2 y el 3. So an R-naught of 2 would mean that for every person who's diagnosed with COVID infection, 2 other persons would get infected and have COVID. Entonces, el número de reproducción lo que demuestra, por ejemplo, es que si si una persona se infecta con COVID, 2 personas adicionales también quedarían infectadas. Our modeling team looked at 2 different R-naught values, 2.5 and 3. Y nuestro equipo de modelación examinó 2 diferentes valores de números de reproducción, el 2 y el 3. El 2,5 y el 3. We also looked at 3 age groups, the less than 18-year-old population, the 18 to 64-year-old population, and those who are 65 years old or 65 years or older. También examinamos 3 diferentes grupos de edades, los menores de 18, los que tienen entre 18 y 64 años y las personas mayores de 65 años. So other assumptions that were made are the number of people who have COVID-19 who would require hospitalization, what percentage that is, and the case fatality rate. What that means is the proportion of patients who die from COVID-19 among the total persons that are diagnosed. Entonces nosotros investigamos 2 suposiciones acerca de los grupos de edades. El primero es el número de personas con COVID-19 que van a requerir hospitalización, o sea, el porcentaje, y la tasa de mortalidad, o sea, la proporción de personas que fallecerán de COVID-19 del total de personas infectadas. These proportions come from published data. Estas proporciones vienen de datos publicados. The other assumptions that are made are about symptomatic infections. We've assumed that 2/3 of infected patients develop symptoms, the other 1/3 are asymptomatic, and that symptomatic patients are 50% more infectious than asymptomatic. La otra suposición que hemos hecho
son que 2/3 partes de los pacientes infectados van a desarrollar síntomas y que las infecciones sintomáticas son 50% más infecciosas que las asintomáticas, o sea, que las personas que no tienen síntomas. Then we have some demographic and mitigation assumptions. These are more specific to our population. So one assumption is that 70% of our county population is urban and the remainder is rural from our statistics. También hicimos suposiciones en cuanto a la demográfica y la mitigación y vemos que el 70% de la población del condado es urbano y el resto rural. Another assumption is that the age distribution is the same proportionally in urban and rural settings. Y que la distribución por edades es la misma proporción en los medios urbanos y rurales. And that the rate of infection or the reproduction number is the same, that is, I'm sorry, in rural settings is 3/4 that of urban settings. Y que el número de reproducciones en el medio rural es el 75% de las del medio urbano. We assume that the shelter in place coincides with the first death in our community because that coincidentally happened, and that it would take 10 days for the shelter in place to come into full effect. Y también suponemos que el cierre coincide con la primera muerte por COVID-19 en Sonoma y que tarda 10 días que entre en pleno vigor. The assumption too is that the shelter in place would succeed in cutting our rate of infection or that reproduction number by half, and that is based on the data that's cited here. Y también suponemos que el refugio en hogar logra cortar el número de reproducciones a la mitad, y esto está basada en los datos que se presentan aquí. Okay, so now I'm going to get into the data. And Ahora voy a entrar a los datos. first, I'm going to orient everyone to these graphs. Primero les voy a orientar sobre lo que significan estas gráficas. So here on the y-axis, we have the number of persons needing hospitalization. En el axis Y tenemos el número de personas que requieren hospitalización. And on the x-axis, we have the number of days, so days up to 400. Y en el vertical, el axis X, tenemos el número de días. This graph assumes 2.5 infections per case. And Esta this gráfica, graph assumes 3 infections per case. Aquí del lado izquierdo, esta gráfica supone 2 infecciones y medias por cada caso, y a la derecha 3 infecciones por cada caso. The red line is for the 18 to 64-year-old age group. The blue line is for those under 18, and the yellow line is for those over 65. La línea azul es para las personas menores de 18 años, la línea roja para las personas de 18 a 64 años y la línea amarilla para las personas mayores de 65 años. The solid lines represent what would happen if we had no shelter in place order, and the hatched lines would then represent the result if we do have a shelter in place order and it's being followed. La línea roja, sólida, representa el número de casos y hospitalizaciones sin la intervención del refugio en casa, y la línea de puntos indica los mismos números, pero con el refugio en casa iniciado y las personas acatando con esa orden de refugio en casa. This right here at about day 50 was a time when our shelter in place order was put into place, and also the time when we had about 4 cases and the time of our first death. Esta marca amarilla que les estoy señalando es el día 50 más o menos, cuando tuvimos 4 casos y nuestra primera muerte. So now we are approximately 2 weeks later.
somewhere around here on our curve. Ahora estamos 2 semanas después en nuestra curva, aproximadamente aquí donde estoy señalando. As you can see here, without shelter in place, we would have expected to have a surge that would have peaked at probably somewhere around 110 days. And at that point, we would have required over 9,000 hospital beds for persons needing hospitalization. Como pueden ver, si no hubiéramos puesto en la orden de refugio en casa, a los 110 días hubiéramos esperado la necesidad de 9,000 camas hospitalarias. As a result of the shelter in place, we have started and will continue to flatten this curve significantly. As you can see, we will peak with our surge in cases a little later, maybe around 130 days. And our peak will be approximately at the time when we require 1,500 hospital beds for patients who need hospitalization. Como pueden ver, debido al refugio en casa, vamos a ver el aumento de casos un poco más tarde, como a 130 días, y debido a la orden del refugio en casa, pueden ver la diferencia y cómo se logra aplanar la curva de crecimiento de casos nuevos, y que cuando lleguemos a la oleada máxima, habrá una necesidad de 1,500 camas hospitalarias. Without shelter in place in the older age group over 65, we would have seen similarly a larger surge requiring about 1,000 hospitalizations. However, with the shelter in place, we have really flattened that curve significantly. Como pueden ver, en el grupo mayoritario, las personas de 65 años y mayores, hubiéramos visto el aumento que requiera unas 1,000 hospitalizaciones, pero como pueden ver, hemos logrado aplanar la curva bastante. And we're seeing so few persons or children under 18 with COVID that we don't have much data here in terms of blue lines. En la línea azul, como tenemos tan pocos casos de niños que se infectan con el COVID, no tenemos muchos datos que analizar. And the reason that the persons aged 18 to 64 are driving these curves is because that's the population in which we are seeing our most cases here in our county. Y la razón por la cual este grupo entre el 18 y 64 años está más elevado, porque esa es la población que se está infectando más en nuestra comunidad. And one reason for that may be that even before the shelter in place, we advise that those over age 60 stay at home as much as possible. And we really put the message out that those people were most at risk of being infected if they were to go out of their homes into the community. Y una de las razones por esto es que aún antes de que pusimos en lugar la orden de refugio en casa, les habíamos aconsejado a las personas mayores a que se quedaran en casa por estar a mayor riesgo y que no salieran. Even with the flattening of the curve, you can see that this outbreak of cases of COVID will go on for quite a while, potentially for the year, the duration of a year, even with shelter in place at this time. Pueden ver estas líneas no sólidas que aún habiendo aplanado la curva, va a haber un brote que va a durar casi el transcurso de un año tal vez. So now looking at the graph, if we had 3 infections per case, which we don't think is likely to happen, we really feel, the modelers feel that we're likely going to have this scenario where we have 2.5 infections per case. But if we were to surmise 3 infections per case, then these numbers are actually looking significantly higher. Si suponemos que tengamos 3 infecciones por caso, aunque no creo que sea probable porque las personas que nos han hecho la modelación piensan que es mucho más probable que tengamos solo 2,5 infecciones por caso, pueden ver que el número de casos es mucho mayor.
in this graph, there would be an earlier peak. So we're somewhere around here right now. The peak actually would occur more in about 30 days from now. And we would be seeing over 12,000 need for hospitals beds of more than 12,000 without shelter in place. Y como pueden ver que sin el refugio en casa, el aumento más grande se llevaría a cabo en unos 30 días, lo cual requeriría la necesidad de 12,000 camas hospitalarias sin la orden de refugio en casa. Again, this is in the 18 to 64 age group, and with shelter in place, we'd see a significantly greater need for hospital beds, even with the shelter in place, of over 5,000 in this scenario with 3 infections per case. Y con este escenario aún veríamos un aumento bastante alto en el grupo entre 18 y 64 años que requería más de 5,000 camas hospitalarias, aún con la orden de refugio en casa. And in this scenario, we had approximately 60 days till our surge. Here, the surge would occur earlier within about 30 days, 30 to 40 days. Al lado izquierdo tardaría 60 días para llegar a la oleada máxima y al lado derecho tardaría menos, unos 30 o 40 días para llegar a la oleada. And similarly, we'd see more cases in the older population. You have to understand the scale is a little bit different here than here. So although it looks similar, we'd have more cases, probably closer to about 17 or 1,800 in this scenario amongst people over 65 without shelter in place. Sin la orden de refugio en casa, en las personas mayores, y tienen que entender que esto se calcula en una escala diferente, podría resultar en 17 o a 18,000 camas hospitalarias requeridas. And in this scenario, we'd have COVID cases for perhaps a shorter amount of time with shelter in place than in this scenario. So the curve is just not as flat, essentially. Esencialmente, del lado derecho pueden ver que la curva no está tan aplanada como en el lado izquierdo. So in summary, shelter in place allows us to flatten the curve with substantial reductions in the need for hospital beds or the hospital load, hopefully not overtaking our capacity in terms of our hospitals and healthcare workers. Although the scenario of 3 infections per case may still challenge our existing capacity. Como pueden ver, pues para resumir, la orden de refugio en casa está logrando aplanar la curva y reducir el número de camas hospitalarias que se van a requerir y que va a también dejar que haya suficiente capacidad de hospitales y de trabajadores de personal médico, aunque el aumento todavía podría ser un desafío para nuestro sistema sanitario. And again, just to clarify, day 1 in these graphs is 50 days before we put in our shelter in place order. Y quiero aclarar que el día 1 es 50 días antes de que entró en vigor la orden de refugio en casa. And we are seeing that putting the shelter in place order in earlier in terms of the number of cases leads to a more effective flattening of the curve. In other words, we put our shelter in place order in when we had 4 cases. So in all likelihood, we are better off than places where they started later. Y se puede ver que mientras más temprano se puso la orden de refugio en casa, menos casos tenemos. Entonces estamos en una ventaja porque pusimos esa orden antes que otros lugares. So moving to our next graph. Voy a pasar a la próxima gráfica. This graph tells us what would have been the implications of eventually lifting the shelter in place without additional mitigation measures in place. Esta próxima gráfica demuestra cuáles serían las implicaciones de revocar eventualmente la orden de refugio en casa sin las medidas de control adicionales en efecto. Additional mitigation measures would mean things like
our parks closure, the closure of the schools, the intensive contact tracing around cases to find new cases and isolation of cases. Perdón, could you repeat that? My cat just jumped on the desk and I got distracted. Sure. Additional mitigation measures would be things like the closure of parks, the distance learning for schools, and intensive contact tracing to find secondary infections and ensure isolation of persons who are infectious. Entonces, las medidas adicionales que estoy mencionando incluyen el cierre de parques, el aprendizaje a distancia y una intensificación del trazado de contactos para aislar a las personas o ponerlas en cuarentena infectadas o que han tenido contacto con personas infectadas. And the ultimate mitigation measure would be a vaccine. Y claro, la mejor manera de mitigación sería la creación de una vacuna. So again, on the y-axis, we have the number needing hospitalization, and on the x-axis, we have the number of days. En el axis Y tenemos el número de hospitalizaciones y en la línea vertical tenemos el número de días. And we are again assuming an R0 of 2.5 infections per case. Y una vez más estamos asumiendo el R0 de 2,5 infecciones por caso. The left side of this graph is the exact same graph that we saw in the last slide as graph 1. Este es el mismo gráfico que vimos en la última diapositiva como la primera gráfica. And what this graph shows is, again, with shelter in place, we'll see this blip to about 1,500 hospitalizations, and then a downward trend up until about 1 year. But what this graph shows us is if shelter in place is lifted even at maybe 480 days, then we would again see a blip in infections without shelter in place up to requiring 3,000 hospitalizations in the following year. Entonces lo que podemos ver que aún con estas medidas es de esperar que en el transcurso del tiempo, aún con la medida de refugio en casa, empezando como al día 600, va a haber un aumento en el número de casos que requiere unas 3,000 hospitalizaciones. So without further mitigation measures, this secondary wave could again threaten our healthcare capacity in the year to come after the first year. Entonces, sin tomar medidas de control adicionales, esta segunda oleada podría volver a representar un desafío para nuestro sistema sanitario. So the implication here, however, is not that we need extended shelter in place, but rather that we really need additional mitigation measures in addition to the shelter in place. Most importantly, hopefully around this time frame, we'll have a vaccine. Entonces, la implicación es que no es que necesitamos extender el refugio en casa, sino que necesitamos medidas de control adicionales, además, especialmente durante esta época entre los 400 y 600 días, que para entonces tal vez podamos tener una vacuna. This graph now looks at age-specific mortality. Ahora, esta gráfica examina la mortalidad por edad. The y-axis, we have cumulative mortality as a percent of the age group with these 3 age groups that we've already described. En el lado derecho tenemos la acumulación de casos de mortalidad en los grupos que hemos descrito. And on the x-axis, we have the days from the time that our first death was detected. Y en la axis X tenemos el número de días desde que se reportó la primera muerte. And the take-home message here, again, the solid line is without shelter in place, the dashed line is with shelter in place. Y el mensaje que quiero que se lleven es que, y una vez más, la línea sólida es sin la intervención del refugio en casa y la línea en puntos es con la orden de refugio en casa. And the
take-home message is, by putting in place shelter in place, we are drastically reducing the mortality in those persons over age 65. Y el mensaje principal que les quiero dar es que al tener esta orden en lugar, lo que estamos haciendo es reduciendo de manera dramática la mortalidad entre la población de 65 años y mayores. And we are also reducing the mortality in those age 18 to 64 by a less of a significant decrease, but there is a decrease in mortality in that age group by putting into place shelter in place also. También pueden ver que aunque no es una reducción tan dramática, sigue siendo una reducción en la mortalidad en el grupo de edad de 18 a 64 años con la orden de refugio en casa. So the modeling shows that the mortality percentage will decrease from 0.8% to about 0.25, close to 0.28% with shelter in place in those over 65, and from about 0.15% to about 0.1% in those age 18 to 64. Entonces, lo que la modelación demuestra es que en el grupo mayor de 65 años hubo una reducción de mortalidad del 8% al 2.5 o a 2.8% y que en el grupo de 18 a 64 años hubo una reducción de mortalidad de 1.5% al 0.1%. Again, this is our rate that we're decreasing, not absolute numbers. So the over 65-year-olds, despite being less prominent than working adults in terms of absolute mortality, would still be hardest hit in relation to their population. Y en términos de mortalidad absoluta, porque estamos hablando de la tasa, no de los números, las personas mayores de 65 años, a pesar de que son menos prominentes que los adultos que trabajan, seguirán siendo los más afectados en relación al tamaño de su población. Let me see. Yes. Okay. So what can we conclude from all this, and what are our next steps? ¿Qué podemos concluir de todo esto y cuáles son nuestros próximos pasos? It's very clear that shelter in place is working to flatten the curve. Queda muy claro que el refugio en casa está funcionando para aplanar la curva. And we'll continue to share information with the community, even when it is preliminary, such as this one. We will have more information coming from our modeling team to inform our strategies. Y que vamos a seguir compartiendo información con la comunidad, aun cuando sea preliminar, y vamos a tener más información en base a la modelación en el futuro para compartir con la comunidad. Specifically, Sonoma County will model additional mitigation measures to flatten the curve and work towards lifting shelter in place. Específicamente, el condado de Sonoma va a usar las medidas de mitigación adicionales para aplanar la curva y trabajar hacia la revocación del refugio en casa. We are already putting into place additional mitigation measures, such as the increased testing to find secondary cases amongst the contacts, the robust contact tracing to ensure contacts are followed closely during their 14-day quarantine in case they develop symptoms, and strict isolation of cases and strict quarantine of contacts. Ya estamos realizando un aumento de pruebas. También estamos trazando los contactos de manera muy robusta para encontrar casos secundarios y seguirlos durante el periodo de cuarentena de 14 días, además de medidas de aislamiento y cuarentena estrictos. And we are moving towards masking guidance, which will be coming out soon for healthcare workers, first responders, and for the general population, specifically to decrease and limit community transmission of COVID-19. Y también vamos a publicar prontamente directrices acerca del uso de mascarillas para la población en general, así como para el personal médico y los rescatistas y personal de emergencia, para limitar la transmisión comunitaria del COVID-19.
And this will hopefully allow for a staged gradual lifting of our restrictions, starting with some work places and ending with schools. Y nuestra esperanza es que usando estas medidas podemos revocar las restricciones de refugio gradualmente y en etapas, empezando con los sitios laborales y terminando con las escuelas. Thank you, everybody. I'll stop there. Muchas gracias a todos. Voy a dejarlo aquí. Okay, now we'll begin the question and answer session. As promised, again, I'd like to remind those of us who are asking questions to please put your questions in the speak bubble that says Q&A at the bottom of the screen, and we'll start with the first question. Ahora vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas y quiero recordarles de que por favor escriban sus preguntas en la sección Q&A y vamos a empezar con la primera pregunta. So the first question comes to us from Tyler Sylvie of the Press Democrat. And Tyler asks, do the studies used to get the R0 number say anything about the lack of testing we've dealt with? Es que esta pregunta viene de Tyler Sylvie de la revista del periódico Press Democrat y pregunta que si los estudios que se usaron para calcular el número de reproducción mencionan la falta de pruebas que tuvimos o que hemos tenido. And I believe Dr. Mace. Yeah, that R0 is based on the existing data that's come from China, some unpublished data from Western Europe that really looks at how many secondary infections there are per case of COVID. I don't think there is any data that tells us how our strategy would impact that R0. The R0 is the R0, regardless of our testing strategy. Dice que el número de reproducción está basado en datos de China y datos que aún no se han publicado de la Europa Occidental en cuanto a las infecciones secundarias por caso de COVID. Y creo que los datos no demuestran cómo funciona eso. The next question comes to us from Julie Johnson. And her question is, what's your best estimate given this model when shelter in place could begin a gradual lifting? What can you tell people who are trying to plan? La siguiente pregunta viene de Julie Johnson y dice, ¿cuál es su mejor estimación, dado esta modelación, cuándo el refugio en casa podría empezar a revocarse gradualmente? ¿Qué le puede decir a la gente que están tratando de planificar sus vidas? So this will really depend a lot on our mitigation strategies and how effective they are. So for example, intensive case isolation, contact tracing to find secondary cases and isolate them, and following contacts closely to find out if they're symptomatic as quickly as possible so that we can diagnose secondary cases, as well as some of the other mitigation strategies. We have asked our modeling team to take these mitigation strategies that we're putting into place, even the universal masking guidance, for example, and help us see how those mitigation measures would impact that curve, the flattening of the curve. So my answer is we are going to know soon more from our modeling data. Entonces, esto depende de nuestras estrategias de mitigación y qué tan efectivos seamos en implementarlas. Por ejemplo, el rastreo de los contactos, las medidas de aislamiento y de cuarentena, el seguimiento muy cercano de las personas que desarrollan síntomas para tratar de diagnosticar los casos secundarios, y nuestro equipo de modelación va a poder determinar la efectividad de estas nuevas medidas con el transcurso del tiempo. Tyler Sylvie asks, to clarify, do we have an accurate picture of what number we're multiplying the R0 by? Para clarificar, ¿tenemos una idea precisa del número que estamos usando para multiplicar el número de reproducción? Yeah, so we're not multiplying the R0. Oh, I see. You're saying if we're not
potentially what you're saying is if we're not identifying all the cases, then I'm still not clear. So basically R0 is how many people a case will infect. So is it 2.5? Is it 2.6? Is it 3? You know, that sort of thing. And that data on the R0 is coming from other published studies. And we're thinking that if our COVID-19 infectiousness, how infectious that virus is in our community is the same as Wuhan or Western Europe, we'll have the same R0. You see, and studies that are published have given an R0 so far between about 2 and 3, except for some outliers. So that's why we're focusing on that 2.5 number as being representative and applicable to our community. El número de reproducción no se multiplica y no identifica todos los casos. Los datos que usamos vienen de otros estudios y la pregunta es si la infección sería la misma en nuestra comunidad que Wuhan. Por eso estamos usando los datos entre 2.5, 2.6 o 3 que entre 2 y 3. This is Barbie Robinson. I just want to clarify that the R0 is representing the infection rate, how infectious the disease is. So if we're saying that, and we're using that as a factor in the methodology to determine how many cases we would believe in this phase 1 that would require hospitalization by those age groups. Yeah, or even how many cases there will be over time. Quiero clarificar que el número de reproducción se refiere a la tasa de infección, o sea, qué tan infecciosa es la enfermedad. The next question comes to us from Martin Espinoza. What are the actual population figures that are associated with the mortality percentages? 0.8%, 0.28%, 0.1%, etc. Esta pregunta viene de Martín Espinoza. ¿Cuáles son los datos actuales de la población que están asociados con los porcentajes de mortalidad? Por ejemplo, 0.8%, 0.28%, 0.1%. Dr. Mace, I believe you're on mute. Right, I'm trying to share the screen. Just a second. Estoy tratando de compartir mi pantalla. Un momento, por favor. New share. I'm going to stop share. I'm going to start it again. Hold on. Now we have to share. Hold on one sec. Un momento, por favor. Yeah. Can people see the screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yeah. Okay, let's just do it this way. So, Hagámoslo así. I think you're referring to this graph, correct? Creo que se está refiriendo a esta gráfica, ¿verdad? Yes. Okay. Sí. So I'm not sure I got the question exactly, but this would correspond to 0.8% mortality. So a little less than 1% mortality. This would correspond to about 0.28% mortality. No sé si entendí bien la pregunta, pero esta primera línea sólida sin intervención representa 0.8% de mortalidad, o sea, menos de 1%, y esta línea con líneas intermitentes representa 2.8% de mortalidad. So, to clarify Martin's question about populations, that's age-specific mortality. It has nothing to do with. Quiero clarificar la pregunta de Martín, ¿es específico a los grupos de edad? Yes, it's age-specific mortality. Sí, es la mortalidad específica para los grupos de edades. Next question from Tyler Sylvie. Has the county secured any additional beds to help with the surge? If not, when does it expect to do so?
Otra pregunta de Tyler Sylvie. ¿El condado ha comprado o asegurado camas adicionales hospitalarias para ayudar con la oleada? Y si no, ¿cuándo espera poder hacerlo? This is Barbie Robinson. We have been in ongoing and continuous conversations and meetings with our hospital partners here in the county. They are working feverishly along with their regional partners in the state to do a number of exercises to identify the number of beds that are needed. We are planning to stand up an alternate care site to focus on populations that will help them expand their surge capacity. More to come on that in future discussions with respect to the work that we're doing to stand up an alternate care site, which will allow the hospitals to expand their surge capacity. Esta es Barbie. Yo estoy en conversaciones continuas con nuestros socios hospitalarios dentro del condado, quienes están también en conversaciones con sus socios regulares a nivel estatal para identificar el número de camas adicionales que se van a requerir, y también estamos haciendo planes para establecer un sitio de atención médica alternativo para poder acomodar la capacidad de la oleada, ¿no? Y vamos a hablar más de esto en los próximos días a medida que seguimos con estos planes. Okay, I think I have Martin's question better now. Creo que ahora entiendo la pregunta de Martin mejor. So in the age group of over 65 without shelter in place, 0.8% of cases would die. Entonces, en el grupo mayor de 65 años sin la orden de refugio en caso, el 0.8% de los casos fallecerían. With shelter in place, 0.28% or so of those persons over age 65 would be expected to die. Sin la orden de refugio en casa, se esperaría que 0.28% de las personas mayores de 65 años fallecerían. And amongst those 18 to 64, without shelter in place, it'd be, again, 0.18% or so persons would die. And with shelter in place, it's closer to 0.1% of those persons would be expected to die. Entre el grupo de there is no 18 mortality that we see, really, and our numbers are very low. Entre el grupo de edad de 18 a 64 años, sin la orden de refugio en casa, esperaríamos una tasa de mortalidad de 1.8% y con sería 0.1%. Y en la línea azul, pues tenemos muy pocos datos y no tenemos previstas muertes. And we'll need to give you the data on what proportions of the community population fit into those age groups. Y también tenemos que darle los datos acerca de qué números de personas en la población encajarían en esos grupos de edades. So Martin, once again, is asking, he said he's not clear on when this modeling expects the surge to peak. So Dr. Can you please also pull up the slide that shows the surge? Martín Espinosa también dice, no me queda claro cuándo esta modelación espera que ocurra la oleada. Doctora Mays, ¿puede por favor subir la diapositiva que menciona esto? So the modeling started somewhere around end of January, probably when the first case was diagnosed in the United States. So 50 days in was coincided with our shelter in place order, as well as the first death we had in this community. Entonces, a finales de enero fue cuando empezó esta modelación, cuando fue diagnosticado el primer caso en los Estados Unidos, y esto fue 50 días después de que empezó y se puso la orden de refugio en lugar, y también cuando tuvimos la primera muerte en el condado. And since we have shelter in place, or people are abiding by it, I would say the peak of the surge would be happening at about 130 days, is what I'm estimating based on this graph.
And right now, we were at about 50 when we started the shelter in place. Now we're out a couple of weeks. So we're probably around 65 days or so into this model. So 30 plus 35. So I'm just saying about 2 months is until we see the surge based on this model. En base a este modelo, como pueden ver aquí, la oleada principal va a ser a 130 días después del comienzo. Ahorita estamos como a días 50, 65 en este modelo. Entonces yo esperaría que la oleada la veríamos en unos 2 meses. Okay, so we have about 4 questions left, and I think given everyone's time, we'll answer these last 4 questions and then we'll wrap it up. Entonces nos quedan 4 preguntas más y creo que debido al tiempo vamos a contestar estas 4 preguntas y de ahí vamos a terminar nuestra sesión. So Tyler Sylvie is asking, I would like to clarify the R naught question again. We have a certain number of diagnosed cases. These cases where people tested positive for COVID-19, but that number, because of the dearth of tests, at least early on, is likely lower than the actual number of infected people. So do we have an accurate number of infected patients? We don't have an accurate number of patients. How does that impact the data you have shared today? Okay. Quisiera clarificar, esta es otra pregunta de Tyler, la pregunta acerca del número de reproducción. Tenemos cierto número de casos diagnosticados y estos son casos en que la gente salió positiva a su prueba para COVID-19, pero ese número, debido a la falta de pruebas, por lo menos en los temprano, es probablemente mucho más baja que el número actual de personas infectadas. Así es que mi pregunta es, ¿tenemos un número preciso de pacientes infectados? Y si no tenemos un número preciso de pacientes infectados, ¿cómo esto impacta los datos que ha compartido hoy? So again, the R naught is the rate of spread of the virus. It's innate to the virus. As long as the virus doesn't mutate, that R naught is going to hold, whether it's happening in China, Western Europe, Sonoma County, San Francisco. It's how well and transmissible that virus is. If I have COVID and I'm going around and doing whatever, how many people would expect to be infected by me during my infectious period? So it doesn't depend upon our testing strategy, the number of cases, or any other factor. Ok, entonces, lo que el número de reproducción significa es la tasa de diseminación del virus, con tal de que no mute, ¿no? Y eso no importa si sea en China, en Europa Occidental, en el condado de Sonoma, en San Francisco. Entonces, si yo tengo COVID y ando afuera por donde quiera, ¿cuántas personas voy a infectar? Entonces, eso no depende del número de pruebas, sino que es meramente la tasa de diseminación del virus, sea donde sea. The next question comes from Julie Johnson. Is it accurate to say your goal is to make sure that second wave takes place around the time we have a vaccine next year, if possible? What will you do to make that happen? It sounds like we can expect to shelter at home long after May 3rd. Es correcto, esta pregunta viene de Julie Johnson. ¿Es correcto decir que su meta es asegurarse de que la segunda oleada ocurra cuando tengamos una vacuna el año que viene, si es posible? ¿Y qué va a hacer usted para que eso suceda? A mí me parece que vamos a tener la expectativa de que vamos a tener que mantenernos refugiados en casa mucho después del 3 de mayo. Hi there, this is Barbie Robinson again. Our goal, as we indicated on our next steps, is to make sure that we are mitigating and flattening the curve as much as possible with respect to our more robust increased testing, more robust contact tracing, as well as strict isolation orders. So
we believe putting those measures in place will also help us flatten the curve. Entonces, este es Barbie Robinson. Quiero decirles que nuestra meta, como lo mencionamos cuando hablamos de los próximos pasos, es poner medidas de mitigación para aplanar la curva, y esas incluyen aumentar el número de pruebas, aumentar el rastreo de contactos, el aislamiento y la cuarentena estrictas para poder seguir reduciendo y aplanando la curva. So the next question is from Tyler again. Are there any plans or have there been any discussions about bringing COVID-19 patients in from outside of Sonoma County? Tyler Sylvie vuelve a preguntar, ¿hay planes o han habido discusiones acerca de la posibilidad de traer a pacientes infectados con COVID-19 desde fuera del condado de Sonoma? No, there's no such plan that I'm aware of. Que yo sepa, no hay ningún tal plan. Next question comes from Martin Espinoza. Again, from today's date, when does the modeling say will peak? Esta pregunta viene de Martín Espinosa. Otra vez, empezando con la fecha de hoy, ¿cuándo dice la modelación que vamos a tener la oleada? Right, so my best estimate again, Martin, is that if this is day 50 and we're about 2 weeks out, so we're about day 65, it looks like the peak is going to occur around day 130. So we're about 65 days from that peak, which is why I'm saying about 2 months. Entonces, en base a nuestra estimación de que empezamos la semana 50, estamos como en día 50, día 65, y que la oleada va a ser a los 130 días y nos quedan 65 días, entonces sería en 2 meses. Of course, it's a model, and so we need to be prepared ahead. Claro, es solo un modelo, entonces tenemos que estar preparados antes de que llegue ese tiempo. Next question's from Will Carruthers. Does the model reveal how many cases/deaths there may be within certain populations in the county? For instance, do you know how much higher the rates might be among people without shelter or essential workers like grocery store checkers and healthcare workers? El modelo revela cuántos casos podrían haber dentro de ciertas poblaciones en el condado. Por ejemplo, ¿sabe qué tan más altas están las tasas entre gente que no tienen albergue o trabajadores esenciales que trabajan en las tiendas de comestibles y los trabajadores de atención médica? Yeah, that's a very good question, and that's exactly the kind of data that we're seeking moving forward. As we give more of our data and we have more numbers, I think we should be able to look at specific populations, just like we did at age groups, and determine what number of cases and mortality and things like that, based on the data we've already collected. Esa es una excelente pregunta, y yo creo que en base a los datos que estamos recopilando y que estamos mandando a esta modelación, vamos a poder tener este tipo de datos en cuanto a poblaciones específicas, así como las tenemos ahora para los grupos de edades. Vamos a poder tener estos datos también para diferentes sectores de la población. Okay, and the last question is for Dr. Mace, and it comes from Julie Johnson. It's the first part of the same question. She'd like to know from Dr. Mace, is it accurate to say your goal is to make sure the second wave takes place around the time we have a vaccine, which is next year? Y esta última pregunta viene de Julie Johnson y pregunta, ¿es correcto decir que su meta es asegurarnos de que la segunda oleada ocurra alrededor del tiempo en que tendremos una vacuna, que va a ser el año entrante? So we're putting in all these other mitigation strategies, as I mentioned, specifically to address the issue of when we can potentially start peeling off certain measures relating to shelter in place. So universal masking of all of our healthcare providers, first responders, the closure of the parks, distance learning with schools, intensive case finding amongst our contacts, follow up at contacts closely, isolation of cases, quarantine of contacts, getting people out of
potentially situations where they can infect others, especially if there's vulnerable people in those settings. These are the things we're doing to try our best to put into place other mitigation measures. Nuestras medidas de mitigación incluyen hacer todo lo posible para poder hacerlo, o sea, el uso universal de máscaras entre la población en general y los rescatistas y el personal auxiliar de salud, cerrar los parques, el aprendizaje a distancia escolar, la investigación y el seguimiento intensivo de los casos, el aislamiento, la cuarentena, sacar a personas que están infectadas o potencialmente infectadas de lugares donde están vulnerables. O sea, esperamos que con todas estas medidas podamos aplanar la curva. Okay, that concludes our virtual press conference on our preliminary data for the modeling done by the Imperial College of London. Bueno, esto concluye nuestra primera conferencia de prensa virtual, donde compartimos los datos de la modelación del Colegio Imperial de Londres. I'd like to thank all of the participants and all of the speakers, as well as Julie Burns for her wonderful translation work. Quisiera agradecer a todos los participantes, a todas las personas que nos están escuchando y a la intérprete, que soy yo, por su traducción. Thank you and good evening. Gracias y buenas noches.